¿Qué tal, jóvenes? Mucho gusto. El día de hoy trabajaremos vista de isométricos y también vistas ortográficas o vistas ortogonales. Para ello ustedes se podrán ir a la página 55 de su libro amarillo y en esa página encontrarán los principios básicos para dibujar con instrumentos las vistas ortográficas de una pieza. En esta página ustedes van a encontrar ciertos pasos o procedimientos que se deben de seguir para poder dibujar las vistas ortográficas, y el primer paso dice así: nos darán el dibujo de una pieza, la cual tendrá indicada todas sus medidas. Observando e interpretamos las tres vistas ortográficas y procederemos a proyectarlas en una hoja de trabajo. Eso quiere decir que a ustedes se les deberá entregar un dibujo como este, y a este dibujo deberán estar indicadas todas las medidas de este objeto. Eso les servirá a ustedes para poder dibujar después las plantas, la elevación y también el perfil. Segundo, dice: en una hoja aparte se les recomienda de que no en la hoja de trabajo bosquejen a mano alzada las vistas ortográficas de la pieza, dibujadas en su orden, colocarles sus respectivas medidas. Dice: deben de colocarles según están indicadas y deben de revisarlo como mínimo 2 veces, más que todo para que ustedes estén seguros, ¿verdad? Acá tenemos algunas indicaciones. Dice: al al interpretar las caras de la planta, girar hacia la izquierda la vista, ya que en base a la posición de esta son proyectadas las demás vistas. En este otro apartado dice que al interpretar la planta, dice, no debe de girarse hacia la derecha, ya que sus dimensiones no coincidirán con las otras vistas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, esta planta que nosotros vemos acá, que es la planta de este elemento, está de forma bien proyectada, pero está mal orientada. ¿Por qué? Porque recordemos de que nosotros debemos de girar todo el isométrico hacia este lado y luego girarlo hacia abajo, ¿verdad? Para poder visualizar de una forma correcta nuestra planta como la tenemos dibujada acá de este lado. También es importante de que ustedes recuerden de que la planta la dibujamos en la parte de arriba, la elevación la dibujamos abajo y el perfil lo dibujamos al lado derecho, siempre en esta posición triangular, digamos, ¿verdad? Planta, elevación y perfil, ese es el orden correcto. Ok, el paso número 3 dice: después de haber bosquejado las vistas ortográficas del objeto y de haberle colocado sus medidas según están indicadas en este, el tercer paso será tomar en cuenta las medidas que tiene la planta y las alturas de la elevación, para que por medio de estas medidas se decida a qué escala será más conveniente trabajar. Y por último tenemos el cuarto paso. Dice: es muy similar al anterior. Dice: tomando como referencia las dimensiones de la vista de la planta, ancho y largo, y la altura de toda la elevación, consideramos en qué escala es más conveniente trazar las vistas. Dice. Ok, entonces en resumen, tenemos un objeto como este, tenemos todas las medidas del objeto, hacemos la planta, la elevación y el perfil en una hoja aparte, y conociendo las medidas, pues trabajamos con una escala que esté acorde a nuestro tamaño de papel. Y vamos a tener acá en este punto algunos trazos preliminares. Si ustedes se fijan, aquí hay un número 6 y aquí hay un número 5. Nos hace referencia de que es una cota y nos hace referencia a que las dimensiones según se indican en la pieza, dice. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un número 6 y aquí también tenemos un número 6. ¿De dónde salen esos números? Este número 6 viene de la planta, que en este caso la tenemos acá en este punto, y acá tenemos nosotros un número 5, que es el número que nosotros vemos acá. En la elevación, por ejemplo, acá ya no tenemos ninguna medida. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, se procuró trabajar de una forma proporcionada este elemento en relación a la planta. Entonces, si nosotros vemos esta línea, o trazáramos acá una línea guía, podríamos ver o podríamos verificar de que aquí tenemos nosotros una medida similar a esta de acá, que en este caso sería un 6. Entonces acá tenemos un número 6 y en la parte de abajo también tendríamos nosotros un número 6, como bien lo podemos visualizar acá en este punto, ¿verdad? Luego tenemos el perfil, que en este caso tenemos nosotros un número 6 acá en la altura, ¿verdad? Y también tenemos acá este punto,
que es la vista que nosotros tenemos de este lado. Si nosotros vemos, tenemos 1.5, 2 y 1.5, lo cual sumado todo esto nos daría un valor de 5, que es el que nosotros tenemos en este punto. Tenemos entonces el número 5, acá vemos de que se mantiene esta medida, que es el número 6, que viene de acá. Y una forma de garantizar de que nuestras vistas están correctamente proyectadas es colocando una escuadra de 45 grados en este punto, ¿verdad? Donde se trazaron líneas guías, y si todas las líneas, tanto las horizontales como las verticales, como también la de la escuadra, coinciden en un mismo punto, podríamos garantizar de que todas nuestras vistas son correctas. Si en determinado momento alguna de estas intersecciones no coincidiera, entonces podríamos verificar o podríamos hacer un análisis previo para ver en dónde estamos fallando, ya que si no coinciden, pues alguna de nuestras vistas o quizás nuestras medidas no están bien dibujadas. Ok, luego tenemos entonces un dibujo terminado, que en este caso, como bien les mencionaba cuando vimos esta parte, tenemos dibujada la planta, tenemos dibujada la elevación y tenemos dibujado el perfil. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte de abajo hay una nota, la cual dice: aquí se proyectaron las vistas ortográficas con un solo tipo de línea, que es la de contorno general. Queda a criterio del profesor si se utilizan las de contorno general para indicar las caras que ocupan un primer plano. Como ustedes se recordarán, los objetos que están más cerca de nuestra visual se deben de proyectar con un grosor de línea más fuerte que los demás, entonces nosotros pues las debemos de trabajar. Ok, continuando entonces, tenemos estos dos objetos. Para cuestiones de esta clase les voy a hacer este ejercicio que está acá, y de tarea a ustedes les va a quedar trabajar este que está en esta parte, este del lado derecho. Entonces, para este ejercicio yo ya he trabajado el isométrico en este punto, ¿sí? Entonces nosotros tenemos este isométrico. Si nosotros quisiéramos trabajar la planta, recordemos de que tenemos el isométrico, lo giramos hacia este lado, ¿verdad? Luego giramos hacia este lado, y entonces nosotros tendríamos la planta de nuestro objeto. Si nosotros tenemos el isométrico y lo giramos hacia este punto, vemos la elevación frontal de nuestro objeto, y si nosotros giramos hacia este punto, pues nosotros vamos a visualizar el perfil derecho de nuestro objeto. Ok, teniendo ya esto claro, entonces vamos a empezar a dibujar. Y en nuestro caso, nosotros vamos a tener este formato, ¿verdad? Es el formato que ya todos conocemos, es un formato A2. Y para efectos de este ejercicio, vamos a empezar a trazar líneas guías. Las líneas guías las vamos a trazar en este punto, ¿sí? Vamos a trazar entonces nosotros líneas guías y las vamos a trazar a cada metro. Vamos a trabajar a una escala de 1,50, y a partir de este punto vamos a medir un metro. Un metro, un metro, un metro y un metro. Vamos a medir entonces 4 metros. 1, 2, 3 y 4 metros. Y eso lo vamos a hacer en todos los extremos de nuestro formato. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3 y nos falta una, 4. Tenemos acá entonces 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Aquí en este mismo punto igual 1, 2, 3 y 4. Ok, llegados a este punto vamos a trabajar ahora nuestras vistas ortográficas. Vamos a trazar entonces líneas guías, ¿verdad? Si nosotros vemos la planta, vemos que tiene esta forma. Y vemos de que según nuestro isométrico tiene una medida de 6 por 1. Entonces vamos a empezar a dibujar nosotros, por ejemplo, acá una línea guía a partir de este punto que sea de 6 metros, ¿sí?
Si por ejemplo yo midiera esta línea de acá, ustedes podrían garantizar o podrían verificar de que en efecto tiene 6 metros. Ok, entonces, continuando, vamos a ver de que aquí tenemos este elemento que está acá y este elemento de acá, según nuestro isométrico, mide 1 metro. Entonces, a partir de este punto, nosotros vamos a dibujar una línea guía que mida 1 metro. Entonces, de este punto, y lo trazaríamos hacia este punto. Entonces, eh, aquí por ejemplo yo ya podría dibujar la primera parte de mi isométrico. Si se dan cuenta, además de las líneas que dibujamos al principio, estas dos son mis líneas guías. ¿Sí? Estas líneas guías después las vamos a borrar, por consiguiente estas líneas que ustedes ven acá con color amarillo, estas no las deben de trazar muy fuerte ni las deben de trazar con rapidógrafo, por favor. Ok, si nosotros seguimos dibujando la planta, vamos a observar de que a partir de este punto para acá, nosotros tenemos una separación entre estas dos líneas que es de 2 metros. Entonces, a partir de esta línea, nuevamente, nosotros debemos de dibujar una línea que esté separada de ella 2 metros, ¿sí? De este punto hacia acá. Entonces, llegados a este punto, nosotros debemos de trabajar o debemos de dibujar esta línea que nosotros vemos aquí. Y esta, según nuestro isométrico, está separada 3 metros. Entonces, desde este punto, nosotros debemos de trazar una línea que esté separada 3 metros. Desde este punto hacia acá. Eso quiere decir que yo puedo dibujar una línea de aquí para acá, ¿verdad? Dibujando el rectángulo y aquí yo ya tengo dibujada la planta de mi objeto. Si ustedes se dan cuenta, esta línea guía me hace referencia a lo que yo ya vengo trabajando y esta me hacen referencia también a lo que yo ya vengo trabajando en planta. Recuerden por favor, estas líneas que están acá, las voy a poner de otro color para que no nos confundamos. Estas líneas son líneas de referencia y son líneas que nos van a servir para dibujar todas nuestras vistas ortográficas. Todas las que están de color amarillo son las que dibujamos primero. Ok. Entonces, ya que tenemos dibujada nuestra planta, vamos a dibujar entonces nuestra elevación. Y nuestra elevación es esta que tenemos acá. ¿Sí? ¿Cuánto tiene de altura? Tiene, según nuestro isométrico, esta figura tiene 5 metros. ¿Sí? Aquí ya sabemos que tiene 6 metros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A partir de esta línea, que es nuestra línea que nosotros previamente graficamos, vamos a trazar una línea que esté separada de esta 5 metros. Y nosotros, entonces, de esta forma ya podríamos dibujar nuestro rectángulo. Por ejemplo, yo acá ya puedo dibujar entonces el rectángulo más grande, que es el que yo tengo acá, en esta parte de acá. Ya solo me queda dibujar este otro rectángulo que yo veo acá, que es el que está aquí de este lado. Y según las medidas que yo tengo, me indican que es de 2 por 2. Eso quiere decir que, como yo ya tengo dibujada esta línea, ya simplemente debería de trazar una línea guía que esté separada de esta 2 metros hacia arriba. Entonces, yo trazo una línea guía hasta acá de 2 metros y yo aquí fácilmente ya podría dibujar la línea o el rectángulo que está proyectado en este caso en la elevación frontal. ¿Sí? Se dan cuenta que mediante líneas guías yo ya no necesito estar midiendo muchas veces para poder dibujar los objetos, porque para eso me sirven las líneas guías de color morado, que son las que nosotros estamos utilizando, ¿verdad? En este caso, esta línea debe ser de color morado y al igual que esta, ¿verdad? Recordemos que las que son de color morado son las que nos hacen referencia a nuestros
isométricos. Ok. Luego entonces ya solo nos quedaría trabajar el perfil derecho. Y para ello nosotros pues sabemos de que debemos de girar nuestro isométrico imaginariamente y tendríamos este objeto. Ok, llegados entonces a este punto, sabemos o conocemos la altura de este elemento, ¿verdad? Y ya solo nos falta determinar cuánto mide este objeto acá. Y para ello pues podemos guiarnos de nuestro objeto, ¿verdad? Sabemos de que aquí tiene 5 metros y que de este punto para acá tiene 1 metro. Ok. Teniendo esto, entonces yo podría definir de que a partir de este punto yo debo de trazar una línea guía hacia la izquierda y que tengan una separación de 1 metro. ¿Por qué de 1 metro? Porque eso es lo que me indica el isométrico que tiene como base, ¿verdad? Entonces yo aquí, como yo ya tengo esta línea que me indica la altura de la elevación, entonces yo aquí ya podría dibujar, si se dan cuenta, de una forma fácil, simplemente eh, marcando una línea guía ya podría trazar la parte más larga de mi isométrico, que es la que tenemos en este punto. Solo me quedaría entonces graficar esta parte de acá. Si ustedes se dan cuenta, esta figura me indica de que es de 3 metros de largo por 2 de alto. Y si nosotros verificamos, nos damos cuenta de que ya tenemos esta medida. Eso quiere decir de que ya solo nos falta graficar la línea vertical que vamos a tener aquí en este punto. Si nosotros recordamos, esa línea vertical debe de estar separada 3 metros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a partir de esta línea debemos de trazar una línea guía que esté separada 3 metros. Entonces, de este punto hacia acá, trazamos nuevamente una línea guía y ya solo nos quedaría entonces dibujar el otro rectángulo que vamos a tener nosotros en este punto. Entonces, si se dan cuenta, lo que está dibujado con rojo son las proyecciones de nuestro isométrico. ¿Y de qué forma garantizamos de que nuestras vistas están bien dibujadas? Pues como ustedes lo recordarán, poniendo acá una escuadra a 45 grados. Entonces, voy a copiar esta escuadra que yo ya tengo dibujada acá y la voy a poner en esta posición, ¿sí? Si yo traigo esta escuadra y la pongo justo en la esquina de este borde, pero también de este borde, o sea, en este punto que nosotros tenemos acá, podemos visualizar de que tanto la línea vertical, que es la que marca el borde de mi figura, como también la línea horizontal, que es la que marca el borde de mi figura, como también la escuadra, tienen una intersección perfecta. Y si ustedes se dan cuenta, estas también la tienen y esta de acá también la tiene. Entonces, ¿qué quiere decir? De que nuestras vistas están bien dibujadas. Por cuestiones de explicación, voy a borrar estas líneas guías porque no quiero de que sobrecarguen el dibujo que estoy trabajando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá yo ya tengo dibujadas todas las vistas de mi objeto. ¿Sí? Ya tengo dibujada la planta, ya tengo dibujada la elevación y ya tengo dibujada el perfil. Ok, ¿qué vamos a hacer con esto entonces? Todo esto lo voy a poner con un color blanco y lo que nosotros tenemos que hacer después es acotar todo nuestro dibujo. Entonces, nosotros aquí debemos de acotar eh, todas las piezas de nuestro objeto. Debemos de acotar parcialmente nuestras vistas, pero también debemos de acotar con una cota total las medidas de nuestras vistas. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos de acotar los objetos parcialmente, pero también tenemos que acotar una medida, perdón, la medida total de nuestro objeto. Eso quiere decir que debemos de poner
las medidas que tiene cada elemento. Por ejemplo, este elemento dice que mide 3 metros y también dice que mide 2 metros acá, y este elemento mide 1 metro y mide 6 metros. Si ustedes se dan cuenta, podemos observar las medidas de cada objeto, pero también podemos observar la medida total de este objeto que tenemos acá. Entonces, cuando yo les diga que trabajamos cotas parciales y totales, estamos haciendo referencia a que debemos acotar cada pieza, pero al final también tenemos que poner una cota total de todo nuestro objeto. Entonces, continuando con eso, pues nosotros tenemos que acotar todas nuestras medidas, ¿sí? Todas nuestras distancias. Mientras nosotros tengamos mayor información en nuestros documentos, pues va a estar mejor elaborado nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, pues yo les recomiendo de que hagamos esto de una forma bastante precisa y de que acotemos en la medida de lo posible todo. Por ejemplo, acá a lo mejor hayan algunas medidas que se repitan. Ahorita les voy a explicar, por ejemplo, cuáles serían, pero eso no tendría por qué importar, ¿verdad? Sin embargo, como les digo, mientras más información nosotros tengamos en nuestros planos, pues mejor trabajado va a estar nuestro proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí vean, esta medida que nosotros tenemos acá, que equivale a 5 metros, también está representada aquí en este punto. Entonces, aunque son medidas que se repiten, no importa que se repitan, ¿verdad? Como les recuerdo, mientras mayor información tengamos en nuestros elementos, pues mejor representado va a estar nuestro objeto. Ok, ya que nosotros tenemos trazadas las medidas, si ustedes se dan cuenta, las medidas están trazadas sobre las líneas guías que trazamos previamente. Básicamente ese es el objetivo de que nosotros tracemos líneas guías. Básicamente para eso nos van a servir estas líneas amarillas que tenemos acá en este punto. Cuando ya tengamos dibujadas las cotas, estas líneas nosotros las podemos borrar y al final vamos a terminar con un objeto como este que nosotros tenemos acá. Lo que nos queda por trabajar es proyectar con un grosor de línea diferente los objetos que se ven más cerca de nuestra visual. Y si nosotros empezamos con la planta, vamos a ver de que tenemos la planta en esta posición, ¿verdad? Entonces el objeto que está más cerca de nosotros es este rectángulo que nosotros tenemos acá. Ok, sabiendo esto entonces, sabemos de que este objeto que nosotros tenemos acá lo debemos de dibujar con una línea más gruesa. Si nos vamos a la elevación frontal, vamos a ver de que nuestro objeto más cercano a nosotros es este que nosotros tenemos acá. Entonces, teniendo esto claro, pues esta línea la deberíamos de dibujar con un grosor más fuerte. Hacemos lo mismo con este objeto, ¿verdad? Teniendo este isométrico, sabemos de que lo tenemos a este punto, vemos el perfil derecho de nuestro objeto, vemos de que el más cercano es este que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, teniendo esto claro, pues este objeto debería de tener un grosor de línea diferente. Ok, llegados a este punto, nosotros debemos de indicar también qué vista es la que nosotros estamos trabajando. Entonces, sabemos de que esta es una vista de planta, entonces debemos de colocarle la vista con la que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Esta es una vista de planta, también tenemos esta otra vista que está acá en este punto, que esta sería la elevación frontal. Procuren siempre que el texto les quede lo más centrado posible a la vista. Y por último tenemos el perfil derecho. Entonces, al final nosotros vamos a tener que trabajar
estas tres vistas, ¿verdad? Recuerden siempre, se les está dando un objeto como este y en base a este objeto que tiene todas sus medidas, ustedes deben de dibujar todas las vistas que tenemos acá en este punto. ¿Qué nos queda por hacer? Debemos de dibujar el isométrico. Para dibujar el isométrico, pues recordemos algo importante. Trabajamos nosotros siempre con estas escuadras. Con la escuadra de 30 y 60 grados, también conocida como cartabón, con la escuadra de 45 grados, ¿verdad? Que tiene en un extremo 90 y en otros dos 45. Y también trabajamos con la regla T. Cuando nosotros trabajamos isométricos, esta escuadra de 45 no la utilizamos, sino que utilizamos nada más esta que está acá, ¿sí? Esta que nosotros tenemos acá es la que nosotros debemos de utilizar para dibujar nuestros isométricos. Entonces, colocando la escuadra en esta posición, nosotros vamos a poder trazar líneas verticales justo como lo vemos acá en esta línea naranja. Entonces, colocándola de esta forma, vamos a poder trazar líneas verticales. Si nosotros colocamos la escuadra en esta posición, vamos a trazar líneas inclinadas en esta dirección. Y si nosotros la colocamos en la forma opuesta, vamos a trazar líneas inclinadas en esta otra dirección. Ok, teniendo esto claro entonces, y sabiendo de que nosotros podemos trazar las distintas direcciones de nuestro isométrico, tanto en forma vertical como en las dos inclinadas, colocándola de esta forma, dense cuenta por favor de que se debe de utilizar este borde que tenemos acá y no este que tenemos aquí, porque si no el isométrico no nos va a cerrar y vamos a tener inconvenientes a la hora de dibujarlo. Entonces, ¿qué parte es la que debemos de dibujar? Debemos de dibujar siempre con esta parte que nosotros vemos acá, ¿sí? Que es donde nosotros tenemos el ángulo de 30 grados. Ok, teniendo esto claro, entonces vamos a empezar a dibujar nuestro isométrico. Yo les recomiendo de que ustedes empiecen en un punto, en una esquina donde ustedes se sientan cómodos, donde se sientan seguros, donde tengan mayor información. A mí, por ejemplo, me gusta empezar en alguna esquina en donde tenga las tres líneas para poder trabajar. Por ejemplo, en este punto que está acá, yo puedo trabajar las tres direcciones. Puedo trabajar en la vertical como en ambas inclinadas. Igual en este punto, igual en este punto, igual en este punto. Entonces, ¿dónde empezar a trabajar? Pues yo les recomiendo de que empiecen a trabajar donde se tenga más información, en el vértice o en la intersección en donde se tenga más información. Entonces yo voy a empezar en este punto que está acá y voy a empezar específicamente acá. Voy a dibujar este objeto que es el más grande y voy a empezar en este punto. Si se dan cuenta, me indica de que para acá, este punto, hay un número 1, ¿verdad? Que aquí hay una distancia de 1 y que luego para arriba hay 5 metros. Entonces, yo voy a trazar acá, por ejemplo, un 1, una línea que me equivalga a 1 y luego una línea que me equivalga a 5 metros, ¿sí? Si yo midiera en relación a una línea horizontal de cuánto es el ángulo que yo tengo acá, ustedes se darían cuenta de que en efecto hay un ángulo de 30 grados. Eso quiere decir de que el dibujo se está dibujando de una forma correcta. Las verticales siempre son verticales. Entonces, continuamos dibujando y tenemos nuevamente un metro. Si ustedes se fijan, trazando una línea vertical, automáticamente esto se debería de intersectar con una forma bastante precisa. Entonces, tienen que tener ustedes mucho cuidado de trabajar con las medidas correctas para tener bastante fluidez en su trabajo, ¿verdad? Luego vemos de que está esta línea inclinada. Voy a dibujar ahora esta parte
y aquí nosotros tenemos 6 metros y también tenemos un grosor de 1 metro. Entonces, trazo una línea hasta este punto y esta línea debería de medir 6 metros y luego esta otra línea debería de medir 1 metro de acá. Si ustedes se fijan, poniendo una línea acá, automáticamente se genera una intersección. Entonces, yo ya tengo dibujada esta parte que vemos acá del isométrico, ¿verdad? Si se dan cuenta, trazamos acá una línea siempre siguiendo esta misma dirección y esta línea es de 4 metros. Entonces, llegando a este punto, yo puedo marcar acá una línea de 4 metros, ¿sí? Ya llegué a este punto, que es el que nosotros tenemos acá. Ahora, ¿hacia dónde nos vamos? Nos podemos ir a dibujar la línea vertical o nos podríamos ir a dibujar la línea inclinada. ¿Hacia dónde nos vamos? Pues hacia donde ustedes se sientan más cómodos, ¿verdad? Es independiente al final hacia dónde ustedes se van a dirigir, porque al final el isométrico debería de estar dibujado igual independientemente de la línea que nosotros dibujemos. Perdón. Entonces, me voy a dirigir hacia la vertical y en este caso me indica de que tiene 2 metros. Entonces, yo voy a trazar acá una línea de 2 metros. Luego, en este punto, me indica de que para acá yo debo de trazar una línea que también equivale a 2 metros. Entonces, yo aquí debería de trazar 2 metros. Y si se fijan, si yo trazo una vertical hacia arriba, automáticamente se intersecta con lo que yo ya había dibujado. Continuando, tenemos acá esta línea inclinada, una línea inclinada y otra acá que tenemos con una misma dirección, digamos, tenemos 3 metros. Las voy a dibujar. 3 metros, 3 metros, 3 metros. Si yo trazo una línea vertical, en automático esas líneas se unen. Y si trazo una línea inclinada, vean, en automático esas líneas también se unen. Muchas veces va a ser más fácil trazar líneas que no tengan la medida exacta y luego simplemente podemos borrar hasta donde esté la intersección. Por ejemplo, hasta este punto, vean, hacia donde está la intersección, nosotros podemos borrar el resto y ya tendríamos dibujado entonces nuestro isométrico, ¿sí? Recuerden siempre de que nosotros debemos de trabajar con esta escuadra que es la escuadra de 30-60 grados. Entonces, ¿qué nos queda trabajar por último? Por último, lo que nosotros vamos a hacer es proyectar con una línea bastante gruesa, en este caso con nuestro rapidógrafo 1.2, el contorno o el perímetro de nuestro isométrico. Llegados aquí a este punto, ya solo tendríamos que trabajar este isométrico que nosotros vemos acá, ¿sí? Entonces, teniendo este isométrico, también debemos de especificar qué es este elemento, ¿verdad? En este caso, pues es un isométrico. Y al final a ustedes les tendría que quedar un trabajo como este que nosotros vemos acá. Este ejemplo se les está adjuntando en la guía de trabajo y también se les estará adjuntando en la guía de trabajo el ejercicio que ustedes tienen que trabajar, que es este que está acá. ¿Cuándo lo van a entregar? La fecha está estipulada en la guía de trabajo, así es de que por favor envíenlo a más tardar la fecha que está destinada en la guía de trabajo.
básicamente esto es todo. Les deseo un feliz día. Si tienen alguna duda se pueden comunicar conmigo sin ningún inconveniente. Y pues me pueden escribir al chat, no hay ningún problema. Les deseo un feliz día y muchas bendiciones.